Estamos en Ribadavia, en la capital del Ribeiro, que en su día también lo fue de Galicia, del viejo reino de Galicia. Una villa llena de historia, de cultura, de arte, de la que vamos a hablarles a partir de estos momentos, y más concretamente de su barrio judío. Sin duda, pasear y contemplar la judería ribadaviense es todo un recreo para la vista y una manera imaginaria de volver al medievo, del que vamos a hablar a partir de ahora y más concretamente del interesante mundo de los judíos, cuyo barrio, junto con el vino del Ribeiro y el castillo de los Sarmiento, supone el mayor atractivo turístico de Ribadavia. A lo largo del año, Ribadavia recibe miles de turistas que llegan a nuestra villa bajo el reclamo de tres importantes monumentos o conceptos. Uno es el barrio judío, otro es el castillo de los Sarmientos, que es la parte más visual que el turista encuentra cuando llega a nuestra villa, y otro es el vino. Ribadavia es la capital del Ribeiro, con lo cual es un atractivo más que suficiente para que muchos turistas, sean gallegos, sean del resto de España o a nivel internacional, se acerquen a nuestra villa para poder visitar alguna de esas bodegas o alguno de esos edificios emblemáticos que hablan de la historia de esta comarca, hablan de la historia de este vino, el antiguo vino de Ribadavia o el de Ourense, que se conoce desde hace más de siglo y medio como vino del Ribeiro. Además, el turista que llega a la oficina de turismo es informado pormenorizadamente acerca de los diferentes monumentos y lugares más importantes que tiene la villa. El reclamo, el barrio judío, no es más que una calle que da paso a un conjunto histórico plagado de iglesias, de conventos, de edificios importantes y nobles, de museos. El turista, cuando llega a Ribadavia y encuentra todo este patrimonio histórico artístico, no deja de sorprenderse, pues aunque es una villa realmente conocida, no es, en cuanto a físicamente, no es una villa a la que la gente, en muchos casos, haya venido directamente, sino que por oídas sabe que existe un gran e importante patrimonio. Por eso que cuando se encuentra este patrimonio no deja de sorprenderles. Y normalmente, eso sí, suelen ser turistas que repiten o bien, gracias a sus indicaciones, traen más gente. Desde luego que en la Ribadavia actual todo gira alrededor del conocido vino del Ribeiro, del castillo de los Sarmiento y de su barrio judío. La historia nos dice también que fue en 1063 cuando llegó a Ribadavia el rey Don García, como consecuencia del reparto de los reinos que poseía su padre, Fernando I, muerto un año antes. A partir de esta fecha fue cuando la vieja Ripa Avie, la hoy Ribadavia, disfrutó de una época dorada y de gran progreso, hasta llegar a ser, como dijimos antes, capital del viejo reino de Galicia. El comienzo de la prosperidad de la zona de Ribadavia y el Ribeiro, con la producción del vino, hizo que muchas órdenes religiosas se asentaran en Ribadavia y en la zona. Entonces estaban los Bernardos, que se instalaron en Melón, en Oseira y en San Clodio. Y luego después, más adelante, los dominicos y más tarde los franciscanos. Pero también había las órdenes militares religiosas, como son los de Calatrava, los de los templarios, los de San Juan de Jerusalén o de Malta y de la Orden de Santiago. Esos son más o menos las que... No solamente estos, sino que después, ya cuando la prosperidad económica, debido al producto del vino, se instalaron también los monasterios de Santiago, los 5 monasterios, la catedral, tuvieron granja, todos ellos tuvieron granja en el Ribeiro. Existen esas granjas actualmente y, por ejemplo,
muchas de ellas, no solamente los 5 monasterios, sino también la catedral, que tuvo molinos y tuvo una granja, se llamaba La Cuenga. Por aquella Ribadavia no tenía la ubicación actual, sino que el nacimiento de la villa se localizaba a la otra margen del río Avia, en lo que hoy es San Francisco. En 1202 se construyó la muralla que circunda la villa, y en aquellos años de prosperidad fue cuando aparecieron los primeros judíos, una pequeña colonia que no iba más allá del medio centenar de israelitas que se dedicaban principalmente a la artesanía y al comercio del vino. Bueno, lo que tenemos acá es un dibujo de Ribadavia hecha en finales del siglo XIX. Entonces, como vemos, aunque fue hecha en el siglo XIX, se ve perfectamente la Ribadavia medieval, toda embutida en lo que es su casco histórico y que la rodea la muralla en sí. Como vemos ahí, la puerta de San Juan, la puerta de la villa de abajo y la puerta de Santo Domingo, que está ahí con un crucero. Luego el Camino Real, que venía de ahí abajo, pegado a toda la muralla y subía hacia Francelos. En la parte de arriba vemos la iglesia de la Virgen del Portal y el convento de Santo Domingo con su iglesia. Y más arriba vemos una pequeña dibujo que es la iglesia de San Lázaro, que queda yendo hacia Francelos, que era la carretera que existía en esa época, y todo alrededor, pues mira, todas las viñas y huertos, y aparte el río Avia, uniéndose al río Miño, cerca de las Insuas, como se ven ahí arriba, y en la parte de allá del río, pues lo vemos el convento de San Francisco con su puente, con el puente medieval también que es. En la prisión estoy por ti atado, en el budrum. La herencia dejada por los judíos en Ribadavia fue importante, tanto que aún hoy hay personas que continúan haciendo los ricos dulces hebreos tal y como se hacían por entonces. Me levanto todos los días a las 4 de la mañana, porque este dulce va todo hecho a mano. No hay máquinas, todo va como antiguamente. Los judíos dicen que está mejor aquí que en Israel, porque allá es industrial y aquí sigue siendo como era antiguamente. Solo cierro 3 días al año. Navidad, fin de año y el día de la fiesta de la historia. Y hace 20 años que estoy haciendo esta repostería artesana hebrea. Y este es el dulce más antiguo que hago. Se llama mamul, va relleno de frutos secos, lleva pétalos de amapola y agua de azahar y no lleva huevo. Este mamaul va relleno de crema de dátiles y lleva agua de rosas. Este juraiba y va hecho con harina integral de avellana. Este kiferlin y va hecho con harina integral de almendra. Este bocaditos de dátiles, llevan dátiles, nueces y azúcar moreno. Este bocaditos de almendra, van hecha a base de almendra, no llevan harina. Este cardamomo, y va hecha a base de almendra y cardamomo. Este mostachudo, y va hecha a base de nueces, tampoco lleva harina. Este masitas de amapola, y van hechos con semillas de amapola. Este quijelej de mohón, y lleva también semillas de amapola porque mohón es amapola en alemán. Y aquí estuvo varios embajadores, viene Abraham Jaim, el que hace la boda judía aquel día de la fiesta medieval, viene 2 veces o 3 al año. Estuvieron 3 embajadores, estuvo el premio Nobel de Química del 2004, estuvo en el 2006, estuvo Borrell, los políticos gallegos y mucha gente. Yo estoy pasando, fustanico preto calor. El pueblo judío fue creciendo hasta alcanzar los 1500 hebreos, según Fruchat, formando un barrio en exclusiva alrededor de la Porta Nova, llamada Judería,
y que articulaba su asentamiento en la Plaza Mayor y las murallas. De las casas, estrechas en su mayoría, sobresalían sus voladizos. En su interior tenían una bodega donde envasaban el vino o realizaban sus tareas artesanales. Eran unas construcciones más bien humildes, pero que aún hoy están perfectamente conservadas. Rivadavia, su muralla alrededor de la villa fue construida en el siglo XII, lo tenemos documentada a partir de principios del XIII, pero creemos que fue construida en el siglo XII. Luego, el que tengo a mi espalda es el castillo de Rivadavia, de los condes de Rivadavia, de don Bernardino Sarmiento, que lo construyó en 1472, y bueno, sobre lo que antiguamente había una torre medieval que se llamaba Torre de San Ginés y una iglesia que se llamaba Iglesia de San Sés, de San Ginés, y que solo quedan las tumbas antropomorfas en la roca. Esa iglesia se considera muy antigua, o sea, prerrománica, del siglo VIII, IX, X, y precisamente las tumbas que quedan de esa iglesia, porque ya la iglesia no existe, es de esa época del siglo VIII, IX y X, tipo lordeanas. Nos encontramos en la calle Extramuros, al lado de la muralla. Aquí veremos que la muralla es muy alta, de 7-8 metros, y también es muy gruesa, de 4 o 5 metros, porque como era la zona más desprotegida de la ciudad, pues daba de cara a la que era la huerta, no había ningún promontorio que la defendiera, y entonces desde aquí, de donde estamos, a 1 kilómetro hacia mi espalda, pues era la muralla más ancha y más alta. Se dice que los judíos de Rivadavia nunca tuvieron un lugar de culto y estudio, como por ejemplo las sinagogas que podemos encontrar en Toledo, Segovia o Sevilla. Sin embargo, algunos estudiosos citan como centro neurálgico del barrio judío de Rivadavia la Plaza de la Madalena, y aquí es donde parece ser que están los restos de la antigua sinagoga, que según dicen fue construida en los siglos XII y XIII y que ocupaba toda la parte oeste de la citada plaza. Su destrucción se fija en los primeros años del siglo XX, quedando en la actualidad solo en pie la puerta, las columnas de la entrada principal y poco más. Nos encontramos en el lugar donde supuestamente se cree que estuvo aquí la sinagoga. Y digo supuestamente por cuanto de que no hay ningún documento oficial que así lo atestigue. Sin embargo, la tradición oral de nuestros antepasados dice que aquí estuvo la sinagoga. Ustedes pueden apreciar estas columnas redondas hermosísimas, muy bonitas, y que esto es un dato en el que nos puede hacer creer que así fuera lo que realmente como tradición conocemos todos los que nacimos y vivimos en Rivadavia. Se tiene razón de que aquí era la antigua sinagoga o la antigua sinagoga del siglo XII-XIII y que dentro de su interior se conservan restos de esa antigua sinagoga. Precisamente hay un túnel donde no sabemos dónde va a dar, y luego después también tenemos lo que sería el resto del baño de ritual, con toda la bajada de agua de la lluvia hacia una de las habitaciones con una arcada en esa habitación. Y entonces toda sinagoga desde época bíblica tenía que tener su baño de ritual, porque ellos hacían sus abluciones los viernes por la tarde y tenían que sumergirse en el agua de lluvia. No fue un tema pasado, sino que actualmente los judíos que viven, por ejemplo, en Madrid o en Barcelona, pues lo siguen haciendo. O sea, actualmente se sigue haciendo eso. O sea, porque es importante para el judaísmo de que puedan sumergirse en el agua para que se le perdonen sus pecados. Entonces es una cosa muy importante en todas las sinagogas de todas las épocas. De todas formas, la historiadora e investigadora Gloria de Antonio Rubio, en su tesis doctoral, explica que la sinagoga o la Casa de la Torá estuvo situada en la casa más próxima a la Plaza Mayor, en la Rúa de la Xudería, hoy Merelles Gaula,
esquina con la Rúa San Martiño, cara a la iglesia de la Madalena y ubicada en su margen izquierdo. Edificación que se describe como casa de oración, que tiene 3 entradas, 4 balcones y 6 ventanas para iluminar y dar claridad a la sala, y a su vez facilitar la salida de los fieles en caso de persecución. Una casa de oración que también servía de escuela a los niños del pueblo judío. Esta calle que está en donde estamos, antiguamente se llamaba calle de la Judería y era la calle principal de la antigua judería de Rivadavia. Bien, en esta calle pues vivían prácticamente todos los judíos y lo que dice la doctora Gloria Antonio Rubio en su libro Los judíos de Rivadavia nos comenta de que esta casa que tengo a mi espalda era la última sinagoga de Gerona en el siglo XV, también llamada Torá. Entonces, como sucede en otras juderías, por ejemplo la de Gerona tuvo 3 sinagogas en 3 sitios, en cambio Rivadavia pues pudo tener la sinagoga al principio en el siglo XII en otro sitio y al último siglo XV en esta casa que tenemos aquí a nuestras espaldas. Esta casa y templo de oración está orientada en su emplazamiento hacia Israel y posee un salón rectangular en la planta baja, mientras que en el piso superior tenemos el oratorio, consistente en 2 asientos orientados a Jerusalén y a sus lados los huecos o nichos para guardar la Torá. En esta sala superior nos encontramos también con una lareira que se supone servía para calentar en la época invernal tal espacio. Estamos en la casa antigua del oratorio de los judíos, oratorio de la Torá, que eran donde estaban en rollos los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Propietario de esta casa, oratorio judío de la Torá. Pero ¿por qué esta casa pasó a ser propiedad mía? Pues por la sencilla razón de que ya desde niños, tanto yo como mis padres, abuelos, bisabuelos, sabíamos que esta casa había sido de los judíos, que era una casa de oración judía, que perteneció últimamente, a partir del siglo XVIII, al monasterio de Santo Domingo de Rivadavia, y que a través de los sistemas de foros antiguamente, los dominicos tenían muchísimas propiedades dentro de la villa y fuera de la villa, la arrendaban. Ha pasado por varios inquilinos, llamémosles así, y ya perteneció a varias familias. A partir del 1900 aproximadamente la adquirí completamente. Eran casas que tenían 2 o 3 propietarios distintos. Fue muy difícil llegar a un acuerdo, pero por fin, a partir del año 1990, ha pasado a mi propiedad. He intentado por todos los medios restaurarla como las antiguas sinagogas de la Alta Galilea de Israel. Aquí nos encontramos con que es un edificio que lógicamente no puede ser un edificio de vecindad, ya que tiene, al igual que las sinagogas de la Alta Galilea, 3 entradas, una para mujeres y niños, otra para los hombres y la más grande para entrar y salir el Arca de la Alianza, porque la Torá era movible, pasaba por las distintas casas, distintos edificios. A partir de ahí se reconstruyó tal y como son las sinagogas prácticamente de los altos de Golán que tenemos en Israel. La casa tiene sobre 150, 170 metros y lo más importante de esta casa son las cuevas. Las cuevas
que servían de refugio después de la expulsión de los judíos por los reyes católicos. Sabemos todos que los que no se fueron de España pues se convirtieron al cristianismo. Y también sabemos de que de día eran cristianos y por la noche celebraban sus oraciones judías precisamente en esta casa. Estamos y seguimos en la casa de la Torá. Estamos en la segunda planta, donde está dedicada única y exclusivamente como momento de oración orientada a Jerusalén, y era donde se celebraban las prácticas de rezo interno. La Torá la vemos aquí contemplada con los 5 libros del Antiguo Testamento, y hoy la Torá ha ido evolucionando, y la que hoy tenemos en Jerusalén y en Tierra Santa y en tierra de Judía, pues es mucho más actualizada, mucho más cómoda y mucho más práctica. La Torá se guardaba en los edículos, cuya profundidad pues es muy considerable. Vamos a ver. Es una profundidad donde precisamente servía no solamente para la Torá, sino para guardar las llaves de la sinagoga y casa de oración. Lo curioso es que aquí, en esta casa y en este oratorio, apareció una llave que, según técnicos, es la llave justa de cómo se usaban, con la diferencia de las cristianas. Es decir, que la llave católica era de esta postura, y la llave judía pues tenía más fuerza, porque eran portones mucho más amplios y mucho más pesados. Vemos que es una llave donde el paso de los siglos, calculamos que tendrá unos 4 o 5 siglos, pues deja unas hendiduras por la humedad, pero según técnicos es una llave auténtica de los judíos, es decir, con el mando completamente apartado y el mando distinto para hacer mucha más fuerza. Aquí es donde los judíos subían de las cuevas, de los sótanos, subían para rezar por la noche, ya que los conversos de día eran cristianos y por la noche celebraban sus prácticas religiosas. Tenemos conocimientos y con pruebas históricas de que este es el único oratorio judío orientado a Jerusalén, y que se convirtió y sirvió durante muchos siglos como estudio oratorio de los conversos. Según técnicos de los museos sefardíes, este oratorio es de un valor sentimental, de un valor incalculable, y aquí está perfectamente conservado, perfectamente situado para celebrar distintas ceremonias religiosas. Algunos judíos del vecino reino de Portugal, concretamente de Oporto, vienen y, en fin, se dedican en oración, y además han reconocido que el único sistema de alumbramiento es esta vela, donde poquito a poco lo iban, como se iba consumiendo. No nos olvidemos que en los siglos XIII, XIV y XV la luz era natural, y la luz artificial a través de velones pues era muy difícil de conseguir por el alto precio y coste que tenía. Esta última sinagoga de los judíos de Rivadavia, de cuya casa soy propietario, el polifacético abogado y letrado de la Corte Arbitral de Madrid, Camilo Rodríguez Alonso, es todo un referente judío y un mundo de recuerdos, una especie de museo que requiere un comentario especial, ya que además de poseer una impresionante biblioteca ubicada en la antigua bodega, en la que podemos encontrar verdaderas joyas literarias y jurídicas, en una de las esquinas del sótano nace un pasadizo hoy ciego que, según la tradición, servía para comunicarse con otras casas e incluso llegaba hasta el río Avia. Un corredor que se supone estaba hecho para poder huir en caso de peligro. Estamos en los sótanos
del oratorio judío. Sótanos que hoy, como se puede apreciar, está se usa para biblioteca, donde existen casi 5.000 volúmenes, pero de libros históricos. Aquí tenemos partidas de Alfonso X el Sabio originales, aquí tenemos las cantigas de Santa María originales, aquí tenemos el Corpus Juris Civilis originales, aquí tenemos el Fuero Juzgo famoso, que eran las leyes tanto de Portugal como de España y de Castilla, y también originales, y otros muchísimos libros de historia de Galicia. La historia de la Catedral de Santiago del padre López Ferreiro, tenemos libros ilustrados por Dalí, como es el Quijote de Cervantes, y una serie de libros